Esta mañana el MinSal confirmó el quinto caso de coronavirus en nuestro país, en Chile. Se trata de un hombre de 58 años, familiar del tercer caso reportado en el país el 4 de marzo pasado. Ambos realizaron el mismo viaje, donde uno de los destinos fue el norte de Italia. Recordemos que en Italia hay más de 200 personas fallecidas producto de este virus y que ya se han cancelado varios conciertos y varios, por ejemplo, eventos deportivos y masivos. La persona se encontraba bajo vigilancia epidemiológica y ayer presentó sintomatología asociada a un cuadro respiratorio leve, razón por la cual consultó en un centro de salud privado de la región metropolitana, donde se aplicó el protocolo de atención del viaje. Como ya sabemos, este es el quinto caso de coronavirus que se confirma en nuestro país. Hay en varias regiones, no solamente en la región metropolitana, sino también en la región del Maule. Y para conversar acerca de los mitos que están dando vuelta respecto del contagio de esta enfermedad, tenemos al teléfono al doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y para conversar acerca de, como les decíamos, los mitos que hay alrededor de esta enfermedad. Primero, doctor, puntualizar qué tan grave o qué tan contagiosa es esta enfermedad. Sí, eso es muy importante. Yo creo que hay que hacer un llamado a la calma a la población. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los casos de pacientes infectados con este nuevo coronavirus tiene una evolución leve o moderada. La mayor parte de los casos se maneja en forma ambulatoria. Estamos hablando del 80-85% de los casos. Y solo una minoría de los infectados evoluciona de peor manera, más grave, sobre todo aquellas personas mayores de 50 o 60 años o que tienen enfermedades previas crónicas. En relación a la segunda parte de la pregunta, la contagiosidad de este nuevo coronavirus es bastante alta y eso es lo que ha hecho que se haya propagado por tantos países y eso es lo que tiene obviamente a todo el mundo preocupado para la contención de la diseminación. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades previas que pueden digamos, aumentar el riesgo de una persona de contraer sintomatología, digamos, más grave de este virus? Sí, son enfermedades que o debilitan el sistema inmunológico, como por ejemplo pacientes con cáncer o con diabetes mellitus, o enfermedades que afectan las defensas a nivel de los pulmones. Y son ahí fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedades pulmonares crónicas o neurológicas crónicas. Doctor, a ver si podemos entrar un poco a los mitos de este virus. Primero, ¿qué se sabe hasta ahora de la manera en que se contagia esta enfermedad? Bueno, este es un virus respiratorio, como todos los coronavirus. La particularidad es que este nuevo coronavirus no existía entre los humanos, era un virus que se transmitía entre animales y pasó al ser humano ahora por primera vez. Y la verdad es que se contagia fundamentalmente por gotitas respiratorias, ya sea saliva, sudar o al toser, o cuando estas gotitas quedan en las manos, por ejemplo, y le damos la mano a otra persona, también vamos a contagiarlo por medio del contacto directo. Esos son los dos mecanismos fundamentales. Cuando se ha discutido mucho si hay transmisión aérea, que significa por microgotitas que quedan suspendidas en el aire, y eso se supone que puede ocurrir fundamentalmente con procedimientos médicos, como por ejemplo la intubación traqueal o la aspiración bronquial mediante sonda. En esas ocasiones el personal médico tiene que protegerse la vía aérea también con mascarillas adecuadas. Justamente hablando de las mascarillas, ¿en algún momento hubo una escasez de mascarillas pensando que esto era un medio para poder no contagiarse, digamos, que las personas que no tenían ningún tipo de síntoma podían evitar tener la enfermedad gracias a estas mascarillas? ¿Eso es efectivo, doctor? Sí y no. La verdad es que a nivel de atención hospitalaria, a nivel de... sí se recomienda el uso de mascarillas para atender a pacientes que están enfermos confirmados. Sin embargo, a nivel del uso poblacional, para que todo el mundo se proteja del coronavirus, la verdad es que no tiene evidencia de su uso. Es una medida que probablemente no es eficaz porque la transmisión, como yo les explicaba, es por gotitas respiratorias o por contacto. Y por lo tanto, lo que vale la pena ahí para prevenir a nivel poblacional es un buen lavado de manos frecuente, evitar dar la mano a todo el mundo en situaciones de epidemia. Eso va a ser mucho más efectivo para prevenir. Doctor,
¿Es cierto que ahora ya no hay que saludarse de beso, por ejemplo, que es una tradición bastante propia de la cultura chilena, digamos, y que en realidad mejor habría que saludarse de lejos, saludarse con la mano? ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es una medida eficaz para prevenir la transmisión de cualquier virus respiratorio, como por ejemplo el virus de la influenza o los virus de los resfriados comunes, por ejemplo, y evidente que eso corre para cuando está la epidemia circulando. Ahora que nosotros tenemos época de verano, donde no tenemos virus respiratorios epidémicos, yo creo que no tiene sustento, pero en cada invierno, cuando tenemos epidemias de virus respiratorio sincicial, de adenovirus, de virus influenza, y en el caso del nuevo coronavirus también podría ocurrir lo mismo, que tuviéramos en epidemia, ahí hay que evitar efectivamente tener contacto directo con besos, darse la mano a nivel de público, a nivel masivo, porque obviamente ese es un mecanismo de contagio. Doctor, ¿qué hay de cierto en que, por ejemplo, el alcohol gel puede servir o puede reemplazar en el fondo al lavado de manos? El alcohol gel como desinfectante es muy efectivo, pero tiene como requisito tener las manos limpias. Por lo tanto, no reemplaza al lavado de manos. El lavado de manos, una vez que tú tienes las manos limpias, después de un cierto rato, si le has dado la mano a otras personas, pero tus manos siguen estando visiblemente limpias, el alcohol gel puede funcionar como desinfectante, pero siempre requiere manos limpias. Entonces, en el fondo, para poder utilizar el alcohol gel y que funcione como medida eficaz, tiene que ser después del lavado de manos con agua y jabón. Así es, el lavado de manos con agua y jabón es lo más eficaz y claro, si una persona no tiene a disposición el lavado de manos, pero ya se las lavó en un primer momento, como podría ser un conductor de automóvil que está varias horas circulando, bueno, inicialmente se debe lavar las manos y después de una hora, si es que le dio la mano a alguien, después de tocar superficie, puede usar alcohol gel con las manos limpias y eso va a funcionar como desinfección. Doctor, ¿qué hay de cierto respecto de, por ejemplo, los paquetes que vienen desde China? Supongamos que una persona que estuviera contagiada, sin nosotros saberlo evidentemente, que hubiera empacado las cosas que nosotros estamos pidiendo, ¿eso podría llegar a contagiarnos? Es muy poco probable. Los virus respiratorios tienen una viabilidad ambiental que es variable dependiendo de factores como la humedad y la temperatura, pero pueden durar desde horas a días. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación con el doctor Rodrigo Blamey, quien además nos había dicho fuera de cámara que iba manejando. Y como sabemos, como podrían saber también nuestros televidentes, hay algunos problemas, al menos dentro de la ciudad de Santiago, respecto del tránsito. Ha habido cortes de metro de Santiago durante la mañana, la línea 5 no estuvo disponible. De la mañana vamos a seguir informando respecto de esto. Como les decíamos, el doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica Las Condes, iba manejando mientras conversábamos con él. Entonces es importante que cualquier persona que nos esté viendo también sepa que hay algunos cortes de tránsito dentro de la ciudad de Santiago, por lo menos. La prevención de la enfermedad hasta ahora, que no tiene cura, por cierto, pero que tampoco existe una vacuna para prevenirla y de hecho tiene posibilidad de hacerse una vacuna dentro de 12 a 18 meses, al menos en la información que hay hasta ahora en organismos internacionales. Tiene también varias formas de prevención, como por ejemplo, como decíamos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y lavarse frecuentemente las manos, pero también podrían haber otros tipos de maneras de prevenirlo. Estábamos conversando con el doctor Rodrigo Blamey, quien entiendo que ya se encuentra en la línea nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Sí, muy bien. Ahora sí le había cortado la llamada. Así, bien. Doctor, justamente yo estaba mencionando el tema de la vacuna. Hasta ahora, ¿cuáles son los avances que hay para una vacuna que pueda ya sea combatir o prevenir esta enfermedad? Bueno, afortunadamente hay varios avances, son varias las empresas que están desarrollando y las instituciones que están desarrollando vacunas contra este nuevo coronavirus. No hay ninguna aprobada todavía, no hay ninguna que esté lista para ser utilizada, pero sí están en fase de prueba algunas, debido a que con la experiencia previa de los coronavirus como MERS y como SARS en las décadas anteriores, algo se había investigado. Por lo tanto, si bien es cierto, la investigación para el desarrollo de nuevas vacunas siempre es prolongada por la rigurosidad con que se llevan los estudios, sobre todo de seguridad y de eficacia, probablemente de aquí a fin de año podríamos tener noticias de una vacuna útil.
Doctor, ¿cree usted que la manera en la que estamos informando, hay que hacer un mea culpa también desde los medios de comunicación, tal vez, que hemos hablado bastante del tema y eso tal vez puede provocar algún tipo de efecto en la población? De hecho, hay informaciones que dicen que hay personas que han ido sin ningún tipo de sintomatología a recintos de salud para decir que tienen el virus y han comprado de manera tal vez demasiada, digamos, en plusvalía, las mascarillas y el alcohol gel. ¿Qué cree usted que está ocurriendo dentro de la población con la cantidad de respecto de la cantidad de casos que ha habido en el país, al menos? Sí, yo creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en informar a la población de forma adecuada, y yo creo que hay que quitarle el sensacionalismo a esta epidemia que está viviendo el mundo. Como les mencionaba previamente, la inmensa mayoría de los casos son con evolución leve a moderada. Los casos graves son muy pocos, alrededor del 15% o menos, y la verdad es que la población debería estar tranquila. Nosotros estamos en una fase donde solamente tenemos casos importados y muy pocos todavía. No tenemos transmisión local de persona a persona acá en el país. No sabemos si lo vamos a tener, probablemente sí en los próximos meses. Por ahora yo diría mantener la calma y obviamente no gastar recursos en estrategias que no están validadas, que no son tan útiles como la compra masiva de mascarillas, que ha supuesto una en los lugares de venta. Doctor, usted acaba de mencionar que estamos en la fase 2 de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Significa que están pesquisándose solamente casos aislados en relación a turistas que han importado la infección. No hay transmisión local todavía. Bien, entonces eso significa que hay que estar en alerta, pero tranquilos, porque de todas maneras no, al parecer son casos aislados, como dice usted. Entonces hay varios, como decíamos, en la región del Maule, hay en la región metropolitana, pero en el fondo son casos que se mantienen, digamos, dentro de una misma familia, ¿no? Así es, y ahora el rol fundamental es de la autoridad sanitaria de pesquisar de estos casos que ingresan al país y por supuesto el rol de la población que viaja. O sea, las personas que han viajado a zonas donde hay epidemia de coronavirus debieran mantenerse en cuarentena en sus casas sin mayor contacto hasta que pasen los 14 días del periodo de incubación para evitar contagiar si es que estuvieran incubando la infección. Doctor, justamente respecto de las medidas que usted menciona, ¿cómo se explica que a las personas que tienen esta enfermedad confirmada y que obviamente se ha visto la evolución, digamos, en los recintos de salud, se les envía para la casa tan rápido, o al menos puede parecernos a nosotros como público tan rápido? ¿Cómo se explica eso? Sí, porque la verdad es que el requisito de mantener hospitalizado a una persona probablemente la gravedad clínica de la enfermedad, y como yo le mencionaba, la mayor parte de los pacientes infectados tienen una evolución leve, por lo tanto podrían estar perfectamente fuera de una institución de salud. El punto importante ahí es que cumplen el aislamiento adecuado para que no contagien a otras personas en sus domicilios. Entonces, evidentemente hay que pensar que en realidad no es una decisión apresurada, sino que se trata del procedimiento o en el fondo el protocolo que debería tomarse en estas circunstancias. Así es. Le digo, es evitar que estos casos que son importados, que son pocos, diseminen la infección a otras personas acá en el territorio nacional, y para eso las medidas de aislamiento, la cuarentena son fundamentales. Doctor, ayer hablábamos con el alcalde de Gualañé, que había decidido suspender el inicio de clases temporalmente, o en realidad retrasarlo de al menos un día, con el fin en el fondo de evitar el posible contagio. Sin embargo, él nos decía que le parecía preocupante el hecho de que en Santiago el Ministerio de Salud haya seguido este caso el primer caso de coronavirus en el fondo confirmado y que estuvo en el hospital de Talca, pero que no haya avisado, por ejemplo, a las comunas aledañas. ¿Cómo funciona generalmente el procedimiento de comunicación desde el Ministerio de Salud hacia por ejemplo, los recintos de salud o hacia las autoridades comunales?
Bueno, ahí el protocolo ministerial es bien claro, son las Ceremis regionales de salud las encargadas de hacer la coordinación de la vigilancia epidemiológica y el manejo ambulatorio de los casos, y la verdad es que la restricción del movimiento de la población o de eventos de aglomeración masiva no es una estrategia que tenga utilidad en esta fase de la epidemia que usted mencionaba en la fase 2, porque no hay circulación comunitaria del virus. Por lo tanto, la verdad es que son las Seremi la indicada y la que tienen la autoridad de hacer este tipo de restricciones, y obviamente ellos son los que deben tomar contacto con las municipalidades, con las instituciones educacionales, y los alcaldes en este caso deberían consultar siempre a su Seremi o al Ministerio de Salud antes de tomar decisiones de este tipo. Doctor, por último, ¿algún tipo de llamado que usted quiera hacerle a quienes nos escuchan a esta hora respecto del COVID-19? Volver a reiterar el llamado a la calma. Es una enfermedad que en su inmensa mayoría de los casos tiene una evolución leve. Los casos de mayor gravedad se asocian a ciertos factores de riesgo, y en nuestro país en este momento solo tenemos casos puntuales importados, y que si se monitorizan bien y se pesquisan a tiempo, es poco probable que tengamos brote durante este mes, por ejemplo, apoyados y ayudados por el factor climatológico que obviamente influye. Con tanto calor es más difícil la transmisión de persona a persona.